Todavía faltó la pregunta a Rafita. Es que Rafa Herrera consiguió hacer un par de preguntas en esta conferencia mañanera, preguntas que le vamos a estar mostrando, por supuesto, en estos momentos, que pues tiene nuestro compañero y amigo Rafael Herrera, y pues nos quedó una en el tintero. Mire, Rafael Herrera sin duda tiene una conciencia social brutal, absoluta. Rafael Herrera exponiéndose a la crítica por cuestionar al presidente López Obrador, no olvida de ninguna forma a aquellos que sufren, aquellos que podrían estarse sintiendo olvidados, aquellos que nos han pedido ayuda a nosotros, que se han acercado a los micrófonos de Sin Censura, afuera de Palacio Nacional. Ahí está viendo usted las imágenes, ahí afuera de Palacio Nacional, ya de nuestra cámara lista, ahí ahí la está viendo usted, la está mostrando don David. Ahí se acercan las personas a la voz del pueblo, y muchas personas se han acercado a nosotros para decirnos que en efecto pues no les ha llegado la ayuda ni las pensiones, y eso hay que decirlo, y hay que planteárselo al presidente en la conferencia mañanera. Eso lo hace nuestro querido Rafael Herrera en dos preguntas. Permítame, por favor, ponerle estas preguntas para que usted las vea, las escuche y me dé su opinión. Ya tengo, por supuesto, a Rafita en la línea. Vamos a ver y escuchar estas preguntas de nuestro querido corresponsal Rafael Herrera. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Presidente, nosotros transmitimos todos los días afuera de Palacio Nacional y tenemos un segmento que se llama La Voz del Pueblo. Todos los días nos llegan denuncias, y precisamente hay denuncias de que todavía hay discapacitados y adultos mayores que aún no les han llegado sus recursos. No me va a dejar mentir la encargada de Atención Ciudadana, que todavía le siguen llegando estas quejas. Y quiero aprovechar ahorita que están las secretarias y que tenga un compromiso su gobierno de cuándo va a quedar al 100% estos apoyos, porque todavía no llegan al 100%. Y si me permite más adelante hacerle otra pregunta, presidente, muchas gracias. Sí. A ver, ¿cómo vamos? Gracias por la pregunta. Efectivamente, todavía, como ya expusimos, no hemos llegado a la meta de 1 millón en personas con discapacidad. En este bimestre todavía incrementamos poco más de 40,000 niños que ingresamos, y hemos estado avanzando en su incorporación, y en el mes de enero y febrero daremos otro avance importante. Hay 3 millones de personas con discapacidad censadas por el Censo del Bienestar. Como ya lo expuso la secretaria Albores, en México hay 7.1 millones de personas con discapacidad y tenemos 1 millón de pensiones. De tal manera que ese es el motivo por el cual damos prioridad a los niños y a los jóvenes. Los adultos de zonas urbanas que no están en las zonas más pobres no están contemplados en la pensión, y esto es parte también de la demanda que se presenta, porque no vamos a poder cubrir a todas las personas con discapacidad. En el caso de las niñas y los niños, la cobertura es universal y estamos trabajando en ello para incorporarlos todos los días, de tal manera que quien aún todavía no ha sido incorporado, lo haremos en los meses próximos hasta llegar a la meta de 1 millón, que es la meta que tenemos establecida. Gracias. A mí lo que me llama la atención… Y en el caso de adultos mayores, si me permite explicarle, en adulto mayor tenemos una meta de 8,5 millones, ya llegamos a la meta de 8 millones. ¿Y qué tenemos también en adulto mayor? Tenemos promedio al bimestre 80,000 defunciones de adulto mayor, y tenemos incorporaciones de manera permanente cuando se cumple la edad requisito para ingresar a la pensión. Estamos hablando que tenemos todavía 500,000 por ingresar, como está la meta establecida. En adulto mayor. Lo que me llama la atención Y ahí no se queda, Rafita. Precisamente esta pregunta la dividimos en dos para que usted la pueda ver en estos dos momentos, porque va más allá. Mi compañero, mi amigo, pues le pregunta a la subsecretaria del Bienestar, a Ariadna Montiel Reyes,
que hay muchos adultos mayores que tienen la tarjeta, se lo plantean, ¿no? Y nos la han enseñado a nosotros, se la han enseñado a Rafita, se la han enseñado a Vicente, se la han enseñado a Gunter, ya tienen su tarjeta de la pensión y pues no les ha llegado su pensión. Se vienen las fiestas, son tiempos en los que uno pues quiere estar con la familia y en el que pues se presentan una serie de gastos. Rafa le pregunta a la secretaria si va a hacer de forma retroactiva, esto que les deben, y esto es lo que le responde la subsecretaria. Permítame para que se lo pueda poner y que usted pueda ver esta pregunta de Rafita con la respuesta. Es que hay muchos adultos mayores que ya tienen la tarjeta, pero hasta el momento, desde mayo, desde abril, y hasta el momento no les ha llegado su recurso. Y ellos obviamente tienen esa gran necesidad. Claro. Estamos a diciembre, se vienen las fiestas decembrinas y hasta el momento no les ha llegado su recurso, y creo que si va a ser retroactivo, porque muchas personas nos preguntan eso. Quisiera saber su opinión. Sí. Mira, aquí ya tuvimos alguna conferencia sobre el tema de adulto mayor y expusimos los motivos. Básicamente esto pasa en los adultos mayores, que no en las personas con discapacidad, también, pero muy poco. ¿Por qué? Porque los adultos mayores no nacieron con una CURP y traemos un problema de calidad de datos, de tal manera que si el banco no nos abre la cuenta porque la CURP no es correcta, no la valida el Registro Nacional de Población, ¿qué hemos estado haciendo para abatir esta circunstancia? Que ellos ya cobren en operativo, en giro telegráfico para el caso de las ciudades, en lo que el tema con los bancos se resuelve. Por eso insistir lo que el presidente ha planteado aquí del Banco del Bienestar, porque es un banco que va a entender las necesidades de la población más pobre. Tenemos la banca privada, pues tiene reglas, nuestro Banco del Bienestar también las tendrá, pero hay distintas dificultades que hay que sortear, porque muchas cosas pues las encontramos no necesariamente en el orden que quisiéramos, ¿no? Para empezar, RENAPO tiene más CURPS que mexicanos, de tal manera que toda esta información pasa por la validación del sistema bancario. Pero ¿qué vamos a hacer para corregir también en el futuro esta circunstancia? Primero vamos a aperturar las cuentas y después vamos a entregar las tarjetas, para que quien no tenga la calidad de datos necesaria para la apertura de una cuenta cobre en el operativo. Y estamos en esta tarea. A nivel nacional tenemos este caso de poco más de 20,000 beneficiarios que tienen esta circunstancia, y estamos trabajando específicamente en ese caso uno por uno para incorporarlos a su pago independientemente del método de pago. ¿Tiene una fecha en específico que quede ya esto al 100%? Como te decía, obedece también a la planeación presupuestal. En el caso de discapacidad vamos a llegar, está planteado para 2020 la meta de 1 millón, con esta salvedad de lo que hemos insistido, que es prioritariamente para las niñas y los jóvenes, y que hay un universo que no está contemplado por el tema presupuestal. Por eso todas las acciones de austeridad, pues como ya lo ha explicado el presidente, van dirigidas para fortalecer los programas de bienestar. Entonces, discapacidad llegaremos a 1 millón el próximo año, y el programa de adulto mayor alcanzará su meta máxima también el próximo año. Decirte que es un proceso paulatino, que no es el 1 de enero que lo vamos a tener, pero estamos trabajando en ello. Tengo ya listo incorporar 300,000 adultos mayores más para el mes de enero y febrero, de tal manera que vamos a avanzar de manera importante hacia la meta. Muchas gracias. Al contrario. La realidad es que hay más de 7 millones de personas con discapacidad, de personas con algún tipo de discapacidad en México. Este programa se planea para 2 millones de las más de 7 millones, y nos dice la subsecretaria que llegarían a esta meta para solamente 1 millón, nos dice Ariadna Montiel Reyes, el próximo año. Rafa. Te saludo, Toñito. Hay un incremento este año, hay que decirlo, creo que es algo muy importante que mencionar. Hay un incremento de casi 5,000 millones de pesos para este programa para discapacitados. Hay que tomar en cuenta que este programa pues es de 1 hasta 29 años este programa. Y sobre la pregunta que le planteábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las secretarias, pues es la preocupación de todavía
pues mucha gente que viene, que se acerca aquí a las afueras de Palacio Nacional con nosotros, con Sin Censura, que ha estado Toñito, ha estado Vicente y han estado otros compañeros, incluso otros compañeros independientes que les han planteado esta necesidad, esta inconformidad, muchos ciudadanos, ya sea adultos mayores o discapacitados, que desgraciadamente o no les ha llegado la tarjeta o ya les llegó y no les han depositado. Sé que sé que han hecho una labor titánica el poder hacer estos censos y que los ciudadanos, la gran mayoría, ya tenga su pensión, pero pues si estamos hablando que hay un 6% de adultos mayores en este caso, pues estamos hablando de casi 500,000 de adultos mayores a lo largo y ancho de nuestro país que no les ha llegado, por desgracia, este recurso y que a final de cuentas es su derecho y que todos deben de tener esta pensión porque así lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no porque escuché ahí de que, bueno, pues es que ya nada más faltan poquitos, pues esos poquitos son personas y esos poquitos hay que también darles voz y voto porque a final de cuentas necesitamos que también le lleguen a esos pequeños grupos que todavía no tienen sus pensiones, sus apoyos, pues que también les lleguen y nosotros tenemos que estar comprometidos a que esas minorías también sean escuchadas, Toño. Definitivamente, Rafa, definitivamente, y esto es lo que te quiero felicitar por esta vocación de servicio que tienes con la gente. Evidentemente este es tema para nosotros, mientras para algún otro podría ser la economía, mientras para algún otro alguna tontería, algún tipo de golpeteo. Con nosotros lo importante es el pueblo, ¿no? Es estar cerca del pueblo, lo más alejado del poder, como lo dice el mismo presidente López Obrador, y estar cerca del pueblo, cerca de esa gente que sufre y que nos dice, no me ha llegado la pensión, la necesitamos. Por supuesto que estamos con ustedes y lo seguiremos mencionando. Rafa lo va a seguir, lo tiene ahí en su agenda, se lo va a estar planteando a Leticia, se me olvida su apellido, la titular de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez. Así es. Se lo va a seguir planteando una y otra vez, que este tema no se quede solamente ahí en el tintero, sino que se quede en sus corazones, en sus mentes y que veamos de qué va. Y bueno, Rafa, ¿por qué hace esta pregunta nuestro querido compañero corresponsal Rafa Herrera? Bueno, hoy es el Día de las Personas con Discapacidad y el presidente da a conocer datos sobre las pensiones, tanto para las personas con discapacidad como para los adultos mayores, por eso es que la sacamos por ahí. Algo que me llama mucho la atención, Rafa, es que el presidente asegura que no descarta la posibilidad de utilizar esas clínicas del Teletón mediante un acuerdo. Se ha hablado mucho de cómo están inactivas algunas de estas, que les hace falta el presupuesto, que simplemente es la faramalla cada año en diciembre con el Teletón y que pues la verdad no están algunas de las clínicas no funcionan. Bueno, López Obrador habla de utilizar a estas clínicas del Teletón para el programa de apoyo a las personas con discapacidad, Rafa. Así es un tema yo creo que muy interesante, Toño, es un tema que hay que meterse a fondo porque si no están funcionando o de plano Televisa no está aportando nada ya para el Teletón, las está dejando caer, o no cabe duda que hay una crisis económica muy grande para Televisa y no sé si el presidente Andrés Manuel López Obrador en este sentido, para que no se pierda esa infraestructura, quiera hacer un convenio, en este caso con Televisa, que pasen al Estado, en fin, va a ser muy interesante saber realmente lo que van a pasar con estas instalaciones que son del Teletón, a qué acuerdo van a llegar, porque no me imaginaba que iba a sacar el presidente Andrés Manuel López Obrador este tema del Teletón. Como bien lo dices, es pura faramalla, pura pues para evadir o para estas condonaciones fiscales que realmente pues ya no van a estar y pues ya se les acabó el cochinito al Teletón y pues por desgracia aquí los más afectados pues son esas personas que pues estos niños con cáncer, con síndrome de Down, en fin, con discapacidad, que pues van a salir afectados. Y qué bueno que en este caso, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador
con el gobierno, pues rescate estas instalaciones para que se le siga dando ese uso y pues para algo más, no lo sé, pues va a ser interesante, Toño. Y es que te lo menciono, Rafa, porque me viene mucho a la mente un artículo que publicó nuestro compañero periodista Álvaro Delgado, allá, el 12 de diciembre de 2016, una columna que se titulaba, que él tituló en ese entonces, Álvaro Delgado, en ese 12 de diciembre de 2016, El Teletón, si nació bueno, se corrompió. Y déjame pues simplemente compartirle al público consentidor la primera parte de esta columna de Álvaro Delgado allá en el 2016. Comienza su columna con una pregunta. ¿Por qué el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, no exhibe la cifra del cheque o el paquete de billetes que de su bolsillo o de su empresa entrega anualmente al Teletón? Pregunta. ¿Por qué Bernardo Gómez, José Bastón y Alonso de Angoitía, con el que se hacen llamar los Cuatro Fantásticos, no muestran también anualmente el monto económico de su generosidad? Sigue. ¿Por qué los conductores en ese entonces, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Adela Micha y sus discípulos de Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y otros medios no transparentan la dimensión de su altruismo con cargo a sus recursos? ¿Por qué los locutores y faranduleros ocultan lo que donan? Es la pregunta, ¿no? Y en estas irregularidades ahí del Teletón, yo le agrego a las preguntas de Álvaro Delgado, yo le agrego a las preguntas, si se dona tanto anualmente, si son millones y millones a los que se llega, ¿a dónde va todo ese dinero? ¿Por qué se habla? ¿Por qué hoy en esta mañanera, Rafa no me va a dejar mentir, el presidente menciona que les falta a veces el presupuesto a estas clínicas? ¿Por qué tendría que entrar el gobierno a echarles la mano o utilizarlas? ¿No? Esa es la parte que hay que analizar. Es preocupante porque pues no podemos estar pensando en rescatar a la empresa de Azcárraga o vaya usted a saber con un tema que podría ser muy doloroso para los mexicanos si se trata de un esquema fraudulento utilizando a las personas con discapacidad. Eso sería absolutamente doloroso para nosotros como mexicanos. Rafa, además, en la conferencia mañanera, me dices, ¿ya te tienes que ir de ahí, Rafa? Toñito, perdón que te interrumpa, pero me están comunicando que ya tenemos que dejar el salón de tesorería. Una disculpa al auditorio, pero ya tenemos que desalojar aquí las instalaciones. Yo me incorporo más adelante. Denme unos minutitos y ahorita nos volvemos a incorporar, ¿les parece? Sí, como no, y nos saludas a Irving Pineda, Rafita. Con todo gusto de tu parte, Toño. Es que antes de que comenzáramos con este análisis, antes de que comenzara de hecho la conferencia mañanera, le decía yo a usted, a los que se conectaban en esos momentos, que sigue la controversia por el reportero de TV Azteca, Irving Pineda, y cómo es que está siendo arropado, protegido, defendido por muchos en las esferas del poder, las esferas políticas, en los medios de comunicación tradicionales, pero lo que vemos en las calles, en el pueblo, en esa Vox Populi Vox Dei, sin que suene obviamente a ninguna blasfemia, la voz del pueblo, la voz de Dios, pues es todo lo contrario, ¿no? Eso lo platicábamos hace unos momentos, Rafa y yo, por eso que mencionábamos que sigue esta controversia con Irving Pineda, pero no se vaya con la finta, no te creas tan importante, amigo Irving Pineda, ¿ok? Bueno, también el presidente López Obrador habló sobre los políticos superdelegados, y es que el corresponsal de la Crónica, Daniel Blancas, le plantea al presidente López Obrador una serie de irregularidades con esa de la figura del superdelegado, del coordinador en los estados, debido a estas acusaciones de corrupción de algunos de ellos, de que están vinculados incluso con los medicamentos, de que hay nepotismo. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, dice el presidente sin dar nombres, que su coordinador ahí en Tamaulipas, pues sí, es pariente del gobernador, pero que no tienen relación, pues están peleados. Que le da mucha pena decirlo, pero están peleados, ¿no? El coordinador, pariente del gobernador, y el gobernador, ¿no? Que eso pasa en todas las familias, dice el presidente López Obrador. Dice que la mejor transparencia de todas formas es que todo mundo esté revisando, todos estén revisando lo que se da en ese presupuesto, lo que se proporciona a la ciudadanía,
que tanto la ciudadanía como el gobierno estén cuidando que no haya tantos intermediarios y que no haya, mediante eso, pues corrupción, obviamente. También dice el presidente López Obrador que en lo general la gente es muy respetuosa con las personas con discapacidad y con los adultos mayores. En lo general, pero que a veces esta falta de apoyo se debe a pues que hay una falta de respeto a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. También nuestra compañera corresponsal Nancy Rodríguez pone el tema sobre la mesa, un tema muy importante que hay que mencionarlo. Asegura que pues pregunta qué va a pasar con estas empresas que se suman a la política del presidente López Obrador, si estas empresas también van a estar contratando a personas con discapacidad, ¿no? El presidente dice que ya hay muchas empresas por iniciativa propia ayudando a contratar personas con discapacidad y aprovechó para hacer un llamado a que esto ocurra. Pero de ahí nos fuimos a un tema muy interesante con Nancy Rodríguez. Le planteó al presidente un caso muy muy fuerte de injusticia por parte de BBVA Bancomer. Y el tema que le plantea Nancy Rodríguez al presidente, el caso que le plantea, es un caso fuerte, pero chingada madre, perdón que lo diga así, chingao, pues un caso que se repite una y otra vez. Se trata de un empleado de Bancomer en Quintana Roo que denuncia que no le dan las retribuciones como las merece y no le pagan las horas extra. Al denunciar esto, lo corren. Va ahí a Palacio Nacional, Nancy escucha el caso y hace un reportaje al respecto. Se lo plantea al presidente López Obrador. Es un caso fuerte, pero se los digo y disculpe usted la grosería, pero chingao. Es algo que le pasa a tantos empleados. ¿A poco? Yo honestamente, aquí en los Estados Unidos sí pasa, pero allá en México, honestamente, ¿a quién le pagan las horas extra? Que alce la mano el que le paguen las horas extra en México. Vamos a ver nuestro chat. Señoras y señores, ¿a ustedes les pagan las horas extra que trabaja? Si algún día tiene que quedarse en su oficina, en su taller, en su fábrica, en su restaurante por X o Y, ¿les pagan las horas extra? ¿Les pagan los días feriados? ¿Les pagan, lo que les corresponde? Me dice Ricardo Aviña que sí, pero a la mayoría Cristina Juárez, Jonathan Vivas, Eduardo Alcántara, Jorge Ramos, no sé Jorge Ramos, otro Jorge Ramos, Leticia Vázquez, Raúl Hernández, Raúl Armando García Velázquez, Elis Nor, Isaac Domínguez. Bueno, nada más he tenido a uno o dos ya con Leo Tosao, pero todos me dicen que no pagan las horas extra. Y cada vez que cuando uno sale, por ejemplo, cuando uno es jovenazo y tiene su primer trabajo a los 15 años, yo la primera vez que trabajé fue a los 15 años, y me acuerdo, pues uno llega con la idea de lo que ven las películas gringas, ¿no? Y dice, ay, pues si trabajo extra me tienen que pagar extra, y ni más, ¿no? No le pagan, y cuando uno se quiere quejar, te dicen, uta, si te quejas te corren, en México, ¿no? Bueno, pues es una situación que debería definitivamente de cambiar en México. Aquí en Estados Unidos se pagan las horas extra. Se pagan porque se pagan. Aquí en Estados Unidos así es la situación. Tan es importante lo que trabaja una persona por hora, que no hay salarios. Se paga por hora. Ya nos lo decía Martín Unzueta. En México debería ser exactamente lo mismo. Y no por quejarnos, nos van a correr. Eso es una pinche injusticia. El presidente López Obrador dice que va a pasarle el caso a Luisa María Albores para que ella lo esté analizando en caso de que haya algún tipo de injusticia. Se lo menciona Nancy Rodríguez, señoras y señores, porque recientemente Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, tuiteó esta campaña contra las drogas y la participación de BBVA Bancomer. De hecho, hasta tenían un videillo por ahí de esto. Y el presidente dice pues que simplemente se unen a la campaña. Hay muchas empresas que son parte de esta campaña. Y de ahí se va a la preocupación que existe
en las adicciones. O sea, se va del tema laboral. En el tema laboral dice que este caso se lo van a pasar a Luisa María Albores. No, ¿es apellida doña Ceci? Usted dígame, don David, la secretaria del Trabajo. No quiero porque no quiero quedarle mal. Alcalde, disculpe usted, Luisa María Alcalde. Le pasa a Luisa María Alcalde este caso. Y yo, mi opinión, mi muy humilde opinión y con mucho respeto es que no solamente se le pase este caso, porque aquí lo está viendo con el público de Sin Censura, no solamente a este señor que trabajaba en BBVA, Bancomer, Quintana Roo, no le pagaban sus horas extra. A la mayoría de los mexicanos no se las pagan, son unos culeros. Perdón que lo diga así, pues son los hijos de la chingada, culeros, los que no pagan las horas extra. ¿Por qué no las pagan? ¿Solo porque es México? Eso tiene que cambiar ya. Y uno se tiene que quejar. Entre más se quejen, mire usted, si todos en su trabajo, no estoy diciendo que haga una revolución en su trabajo, que se vaya a la huelga y que afecte a algún negocio, pero si todos en el negocio llegan a un acuerdo con el que el patrón le dicen, a ver, yo trabajo 8 horas, 8 horas máximo, y si tú quieres que trabaje 9, me pagas la hora extra, y si tú quieres que trabaje Navidad, me pagas Navidad extra, como dice la ley. Así de sencillo, así de sencillo. Y bueno, de esto se va al tema de las adicciones, un tema que quiero ya discutir directamente con mi compañero, mi amigo Vicente Serrano, porque pues es un tema que nosotros tenemos, lo tenemos muy consciente nosotros, esto es algo muy importante para nosotros, las adicciones en los jóvenes deben acabarse para los mexicanos. Nosotros no cobramos ni un centavo partido por la mitad por los spots que pasamos en nuestras pantallas, spots de esta campaña en contra de las adicciones, y por eso, pues bueno, vamos a estarlo platicando más adelante Vicente Serrano y un servidor. Mientras tanto, le comento que en efecto el presidente incluso presenta un laboratorio clandestino. Habla de un laboratorio clandestino que le dan esta información esta mañana. Encontraron, una serie de drogas que ni siquiera eran sustancias que eran veneno, dice el presidente, ¿no? Entre estas formol, amoníaco, que se utilizan para la fabricación de las drogas. Se utilizan para esta fabricación de las drogas y muestra el presidente ese laboratorio. También la reportera de Reforma le plantea al presidente López Obrador que el 1 de diciembre no solamente fue el aniversario del presidente, sino el día más violento del que se tenga registro, porque mataron a al menos 121 personas en todo el país. Esto para preguntarle si va a cambiar la estrategia de seguridad. Tajantemente López Obrador dijo que no, que eso es lo que quisieran los conservadores, que regresáramos a las políticas fascistoides de la represión y del mátalos en caliente, que eso no va a ser así, y pues habla más a fondo sobre esta parte, sobre lo que vendría siendo el día más violento del que se tenga registro. Dice el presidente pues que esto es de hecho le presenta a la reportera de Reforma una gráfica muy interesante. Ya la tenía preparada, se lo decimos, ¿no? La tenía preparada ahí una gráfica de cómo está ocurriendo esta problemática de asesinatos en México, ¿no? De muertes, de matanzas en México, y pues el comparativo de ese día, del 1 de diciembre, que tuvo mucha relación con los incidentes violentos en Coahuila, donde ya no se presentaban incidentes violentos de hace algún tiempo, con el día siguiente, ayer, ¿no? Como bajó, simplemente fue una situación ahí lamentable de ese momento. Y bueno, pues con esto quisiera saludar a Vicente Serrano, no sé si nos está escuchando en estos momentos, mi compañero y amigo, para hablar precisamente de pues lo que viene siendo la problemática de las adicciones en México. Las adicciones y cómo es que, en efecto, pues es un cochinero lo que muestran en este laboratorio, Vicente, una serie de drogas que no eran drogas, son veneno, ¿no? Amoníaco, formol, etcétera, etcétera. Te saludo con mucho gusto, querido amigo. También te saludo con mucho gusto, mi querido Toño, desde México para la Ciudad de los Vientos. Le doy la bienvenida a todas las personas ya en forma
a este informativo y les recuerdo que no permitan que le den más de lo mismo. Aquí hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo contra viento y marea allá en Chicago y en México haciendo circo, maroma y teatro para que usted tenga información honesta, propositiva y, ¿por qué no?, una que otra mentada de madre a chayoteros y a corruptos. Pues sí, mi querido Toño, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo en su estrategia que, si bien es cierto, ha sido criticada por muchos comunicadores, incluso Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández dice que no es la estrategia correcta contra el crimen organizado, pues el presidente sigue insistiendo en que hay que atacar las raíces y la raíz de todo es el consumo que tanta destrucción del tejido social ha provocado. De hecho, pues ya lo veíamos en la mañanera que el presidente retoma este tema desde el templete el domingo en el Zócalo, y creo que es importante que siga con, yo creo que con esta estrategia correcta. No sé si deba de ir acompañada de otras cosas, pero en concepto creo que es correcto el camino que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que sí, como dices tú, es un cochinero lo que encuentran en este narcolaboratorio y pues el cochinero lo hemos visto una y otra vez por todo el territorio mexicano, Toño. Así es, Vicente, y ahí va la parte que yo tengo como muy mía. En efecto, estoy totalmente de acuerdo con atender las causas y mencionaba esta mañana la problemática aquí en Chicago de cómo el imbécil que tuvimos como alcalde, en lugar de apostarle a la juventud, en lugar de apostarle a la educación, quita dinero de las escuelas en el oeste y en el sur de Chicago, sitios que son verdaderamente castigados por la pobreza y por la desigualdad, por las pandillas, para incrementar la fuerza policial y le sale el tiro por la culata, así de sencillo. Creo que en efecto es necesario atender las causas de fondo, tener más lápices, más libros, más maestros que botas en las calles, sí. Sin embargo, creo que a lo que se refiere Isabel Hernández Anabel Hernández. Perdón, Anabel Hernández en esta entrevista a Carmen Aristegui, la periodista Anabel Hernández, disculpe usted, a lo que se refiere es pues sí establecer a la Guardia Nacional en los puntos en los que se necesita, establecer más miembros de la Guardia Nacional, hacer un frente de defensa, no de ataque, de defensa para establecer el Estado de Derecho en México, que en efecto los ciudadanos se sientan protegidos. Creo que esa es la parte a la que se refiere ella. No sé si realmente quiera esta misma estrategia estúpida de Felipe Calderón de pegarle al avispero nada más porque sí, porque traigo mi traje de borolas. Así es, mi querido Toño, y creo que Anabel Hernández regresa con todo, con este libro, El Traidor, en el que